Vale, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. Ahora sí que está grabando. Bien, entonces vamos a hablar sobre cómo responder preguntas. Cómo responder preguntas a personas que sí que sí quieren que respondamos. Es decir, bueno, cuando alguien venga y nos haga preguntas. Hay muchas observaciones que podríamos hacer sobre este tema. Y la primera tiene que ver con lo que decía Julián. Esto es un paréntesis que suelo hacer cuando hablo de este tipo de cosas, ¿vale? Al hablar de cómo responder, a uno, bueno, le vienen a la mente muchos enfoques que podríamos tener a la hora de responder. Vienen palabras como apologética, por lo menos a mi mente, pues ya vienen, ¿no? En plan, cómo responder, cómo presentar defensa y tal, y eso también hace a su vez que vengan algunos textos a la mente, ¿no? La idea de que tenemos que estar preparados para presentar defensa o para dar razones, dicen algunas traducciones, dar razón, la palabra es logos, como casi siempre que yo eh, pongo algo en pantalla, y eso es genial, la idea de que podemos presentar defensa, es decir, hay razones que podemos dar acerca de la esperanza, pero antes de, antes de meternos en cualquier tipo de tema técnico que podríamos entrar, es bueno tener en cuenta todo lo que Julián nos había dicho antes, porque el versículo este tan mítico que se habla siempre de presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, está dentro de un contexto que tiene que ver con santificar a Jesús como Señor en vuestros corazones. Es decir, la idea de que Jesús sea lo primero en nuestra vida, sea a quien le dedico yo mi vida. Estoy en él y eso es el marco en el que puedo estar preparado para presentar esa defensa. Y ese marco tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con tener celo por lo bueno, tiene que ver con hablar con humildad y con respeto, tiene que ver con tener buena conciencia, ¿no? Con intentar hacer el bien, incluso pasarlo mal si hace falta, que sea siempre por hacer el bien, ¿vale? Ese es un poco el marco en el cual debemos presentar razón. O sea que todo lo técnico que podemos hablar acerca de cómo, en fin, de apologética, no tiene ningún sentido, por lo menos cristiano, no es bíblica la apologética, sino tiene que ver con toda una vida dedicada a Jesús y con presentar a ese Jesús que es lo que nos da esperanza. Fíjate que no es razón de tu razón. No es demostrar que tú tienes razón, no se trata de ganar debates con tus amigos, no se trata ni siquiera de quedarnos con generar curiosidad, que son cosas muy buenas y, bueno, alguna de ellas no tanto, tiene que ver con presentar razón de esa esperanza, ¿no? Que la gente pueda entender, pues, que tenemos una esperanza y que la tenemos en Jesús, ¿vale? Eso es el marco en el cual nos vamos a mover y os animo a que siempre que penséis cómo responder a esta persona, penséis el cómo responder dentro de ese marco, ¿vale? Entonces, dentro de ese marco, creo que el mejor ejemplo que podríamos aprender, algunos ya me habéis oído hablar de esto, lo siento por vosotros, esas personas que ya me habéis oído, pero vamos a hablar sobre qué es lo que podemos aprender de Jesús. Si Jesús es el Señor de nuestra vida y eso es lo que marca nuestra forma de responder, creo que tiene sentido tener en cuenta pues qué es lo que Jesús hacía. Porque si os fijáis, el propio texto que citábamos, aquí hacia el final habla de que esto se hace porque tenéis que estar dispuestos a padecer si hace falta por hacer el bien, porque también Jesús murió por los pecados una sola vez, ¿no? Para llevarnos a Dios. La idea es como, estate dispuesto, aunque sea a pasarlo mal, porque tenemos a Jesús como ejemplo que estuvo dispuesto a pasarlo mal, estuvo dispuesto a entregarse por nosotros, ¿no? Y ese es nuestro ejemplo. Entonces, tomando el ejemplo de Jesús, es que podemos responder. ¿Tiene sentido? Después podéis llevarme la contraria, habrá tiempo de preguntas al final y todo eso, como solemos hacer en Sementeira. Entonces, eh, directamente, voy a hablar hoy de 5 actitudes que veo en Jesús a la hora de responder preguntas y que creo que podemos aprender. Y de paso haremos algún repaso de algo de la vez anterior. Pero bueno, ¿qué aprendemos de Jesús? Lo primero es parte de lo que ya habéis visto, ya hemos visto todos con Julián. No voy a estar poniendo la pantalla todo el tiempo. Jesús vive esa vida que hace que otras personas le pregunten. Pensar en Jesús predicando el Evangelio es pensar a veces en Jesús dando discursos delante de mucha gente, es pensar en Jesús a veces teniendo conversaciones con personas, pero muchos de los grandes discursos de Jesús, tanto en persona de uno a uno como con grandes multitudes, fueron en realidad respuestas a preguntas que les hicieron. No sé si os lo habéis planteado, pero no tendríamos la historia de el hijo pródigo, por ejemplo, esta historia tremenda de perdón, de reconciliación, de gracia, del amor inmerecido y de Dios que no perdemos porque Él nos tiene como hijos suyos y nos recibe con los brazos abiertos. Esa historia tremenda no la tendríamos si no fuese porque, bueno, a lo mejor Jesús habría querido soltar
contarla igual y la tendríamos igual, I don't know. Pero esa historia la tenemos en la Biblia porque unos fariseos vinieron y le lanzaron una acusación a Jesús, ¿no? Este tío, ¿de qué va, no? Este que come con pecadores. Y entonces Jesús les responde con 3 historias. La de la oveja, la de la moneda y la del hijo, los hijos perdidos. Y como eso, hay muchísimas, muchísimas cosas. Acabo de tener un cortocircuito mental. Vale. Entonces, ese discurso de Jesús evangelístico y tal, y que dio como respuesta, fue una respuesta a la forma de vida, a una crítica a la forma de vida que tenía. Fijaos en la crítica tan genial que le hicieron, ¿no? ¿Quién es este que come con pecadores y con recaudadores de impuestos? Jesús hace unas cosas y la gente llega y hace que le pregunten cosas, ¿no? Pensad en ¿por qué hacen esto lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Eso lo dijeron a Jesús cuando sus discípulos estaban comiendo por ahí, Jesús estaba ahí con ellos, ¿no? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. Maestro, sabemos que eres veraz, que enseñas el camino de Dios con verdad, así que te hago una pregunta, ¿no? A lo largo de los evangelios tenemos un montón de escenas así, en las que alguien llega y ve lo que Jesús está haciendo, ve lo que Jesús está diciendo, y eso hace que estas personas le hagan esas preguntas. A mí me parece muy interesante. Y eso, bueno, no me voy a alargar con esto porque es lo que Julián ya había hablado. Entonces, lo primero, pues santificar a Jesús como Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y ahora veréis la razón de mi cortocircuito mental del que hablaba, porque la segunda actitud que veo en Jesús a la hora de responder preguntas es que Jesús responde desde el Evangelio. Y eso es lo que estaba pensando antes cuando dije que algunos de los mayores predicaciones evangelísticas de Jesús son respuestas a preguntas o acusaciones. El otro día hablamos sobre cómo preparar una charla evangelística y el tip número 1, no sé si lo recordáis, pero era predica el Evangelio. Puede ser una obviedad. Cuando se trata de responder preguntas de nuestros amigos que a lo mejor no conocen a Jesús, quizá no es tan obvio para nosotros. Pero creo que quizás debería serlo. Porque en realidad en el Evangelio, tal y como Jesús lo veía, en las buenas noticias que él traía, estaba la clave para responder a prácticamente cualquier cosa con la que le viniese. No estoy hablando de esas 4 reglas, de algún esquema del Evangelio, estoy hablando del Evangelio en toda su plenitud. Jesús veía todo desde esa panorámica amplia, desde su gran plan de salvación para el mundo, desde la realidad del ser humano, desde quién es Dios y qué es lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros, qué es lo que ha hecho, qué es lo que va a hacer todavía, y desde ahí es que le da sentido a todo. Me remito al ejemplo de antes que iba a decir aquí, ¿no? Lucas 15, el hijo perdido, los hijos perdidos, tal. Eso lo tenemos porque Jesús, cuando le lanzaron una pregunta o una acusación, decidió responder con el Evangelio. En Juan capítulo 3, ¿no? Vemos el ejemplo de Nicodemo que llega y le entra con, Rabí, vives esta vida, ¿no? Sabemos que has tenido que venir de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales si no es porque todo. Y Jesús, ¿qué le responde? Directamente le habla sobre el nuevo nacimiento. Mira, si vienes a hablar de formas de vida, no se trata de una forma de vida, necesitas nacer de nuevo. Y gracias a que Jesús va por ahí, él le pregunta y Jesús sigue respondiendo y tenemos una conversación de preguntas y respuestas y más preguntas, que es una de las mayores predicaciones del Evangelio que hay, ¿no? Juan 3:16 forma parte de esa conversación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y como eso podríamos encontrar muchísimos ejemplos en el Nuevo Testamento. Juan 6, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Y entonces Jesús responde, ¿me buscáis? No porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de esto y tal. No trabajéis por el alimento que muere, sino por el alimento que permanece para vida eterna. ¿No os fijáis cómo Jesús le da la vuelta a la cosa, ¿no? ¿Cuándo llegaste? ¿Por qué me buscáis? ¿Qué es lo que buscáis, no? ¿Cuál es vuestro Dios? Que decía antes Julián, ¿no? ¿Venís por lo que yo puedo ofrecer o venís por mí mismo y porque buscáis en mi vida eterna, ¿no? Yo soy el pan de vida. Tú, ¿por qué comes y bebes con recaudadores de impuestos? Le acusaron muchas veces de esto. Y entonces Jesús podría responder, vosotros, hipócritas, y quedarse ahí, ¿no? Pero les dice que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Responde con las buenas noticias que él tiene, ¿no? ¿Por qué hace lo que no es lícito hacer el día de reposo? Porque hay algo mayor
que aquí, que el día de reposo. El día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. ¿Os acordáis de lo que pasó cuando tal entraron, comieron los panes consagrados? Pues aquí hay algo mayor que eso, algo mayor que el templo, algo mayor que David, algo mayor que el propio sábado, porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado, ¿no? Es como, venís preguntando sobre reglas, yo te voy a hablar sobre algo mucho mayor que ha llegado. Lo tenéis delante, no sois capaces de verlo, yo os lo voy a enseñar, ¿no? Esto expulsa demonios por Satanás. Último ejemplo, tranquilos. Si yo expulso los demonios... ¿Pero cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si yo los expulso por espíritu... Pero, oh, perdón. Bueno, si yo expulso... La conclusión final de Jesús en esa conversación es: si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es como, ojo, vamos a hablar de la lógica de la respuesta esa después, pero el final, la conclusión de Jesús en esa respuesta de cómo puede Satanás expulsar a Satanás es como, ojo, que si estáis viendo realmente que Dios está haciendo aquí señales, a lo mejor es que ese reino que estáis esperando ha llegado, ¿no? Puede que tenga buenas noticias para vosotros y que no estáis siendo capaces de verlas. Es como, si os fijáis, ninguna de estas cosas es un copia y pega. Jesús cada vez respondía de forma distinta, pero cada una de esas respuestas, de una forma u otra, le permite presentar sus buenas noticias para el mundo. Y eso es algo de lo que podemos aprender mucho. Cuando preparamos las típicas actividades de Interroga a un cristiano en GBU, tenemos la costumbre de intentar seguir, de hecho, prácticamente la misma estructura que hablamos el otro día. ¿Os acordáis que hablamos de cómo preparar una charla evangelística y tal? Pues todo lo que podemos hablar sobre cómo preparar una charla evangelística, en realidad deberíamos tenerlo en cuenta cuando se trata de cómo responder preguntas. Tip número 1, predica el evangelio, sé consciente de tu papel, deja a Dios ser Dios, no des nada por supuesto, prepárate bien y la estructura clara. ¿Os acordáis? Identificación, persuasión, invitación. Siempre que me haga una pregunta una persona, tengo que plantearme esta idea. ¿Dónde está esta persona? ¿No? Partir de dónde está la gente y partiendo de dónde está esa persona poder llevarle a las conclusiones a las que pueda, que, oye, Dios es quien puede dar el fruto, pero es bueno que tengamos en mente a dónde queremos llevarlos, ¿no? Y al final se trata de que puedan conocer a Jesús, electrificar la valla, todo eso que hablamos la vez anterior se puede aplicar aquí. Tenemos que darnos cuenta de cómo el Evangelio es la respuesta. Y si para ti no lo es, oye, yo no te digo que hagas copias y pegas, insisto, no al copia y pega. Pero si no eres capaz de ver cómo responder a una cosa, plantéate esto, cómo el Evangelio o cómo desde el Evangelio hay respuesta para esto. He estado en interrogas en los que hay gente que ha hecho preguntas y se han dado respuestas a veces tan teóricas como estériles, porque simplemente, bueno, se podría llegar a que tenemos razón, ¿no? Pero está muy guay cuando somos capaces de ver que el Evangelio es la respuesta. Y la gente puede verlo. Os recomiendo que en conversaciones podáis verlo y en fin, tengáis todo esto en cuenta. Mostrad que Jesús no es simplemente una alternativa, mostrad que Jesús es la alternativa, mostrad a la gente la gracia y cómo la gracia de Dios hace una diferencia aquí. Mostrad cuál es nuestro problema del ser humano y cómo Dios puede responder a eso. Mostrad, en fin, los muchísimos ángulos de los que se puede ver el Evangelio. Siempre hay alguno que toca con las preguntas que tus compañeros, que tus amigos, que quien sea, te puedan estar haciendo. Así que responde desde el Evangelio. La tercera, como Jesús lo hacía, vaya. La tercera actitud que veo en Jesús es que Jesús responde siempre a la persona y no a la pregunta. Y creo que eso es algo de lo que podemos aprender. Número 3. Porque detrás de cada pregunta hay una persona que tiene un mundo encima y un mundo debajo también y una mochila detrás. Y la buena apologética, decíamos antes, no se trata de otra cosa sino de acercar a las personas a Jesús, quitar quizás los prejuicios que puedan tener, clarificar todo lo que pueda ser clarificado y que puedan ver a Jesús por sí mismos. Si en lugar de si en lugar de pensar en la persona y a dónde quiero llegar la persona, simplemente me quedo con responder la pregunta, va a ser muy superficial y normalmente no va a servir de mucho, porque a veces las preguntas en realidad esconden algo detrás y lo que busca la persona no es una respuesta a esa pregunta, es otra cosa. Tiene que ver con la identificación. Jesús partía donde está la gente en muchísimos sentidos. Cuando Nicodemo viene a preguntarle cosas y a hablarle sobre
bueno, lo que sea que fuese a hablar Nicodemo, Jesús le habla del nuevo nacimiento. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, vamos a hablar sobre el nuevo nacimiento. Pero Jesús, cuando va a hablar con la mujer samaritana, por ejemplo, no le habla del nuevo nacimiento, le habla del agua de vida que él le puede dar, le habla de las relaciones fallidas que ella ha tenido y cómo él es ese que ha venido y que es diferente. Si tú me pidieses a mí, yo te podría dar agua viva, ¿no? Fíjate, a uno le habla de nacer, de que necesita nacer de nuevo, y a otra le habla de que puede pedirle a él esa agua y él puede calmar esa sed que ella tiene. Y como eso vemos muchísimos ejemplos. A veces Jesús responde con respuestas más o menos teóricas, porque le llaman eso. A veces Jesús responde llorando, y eso es tremendo también. No sé si os dais cuenta la historia de cuando Lázaro muere y Jesús se va acercando y va llegando, y Jesús ya tenía pensado que iba a resucitar a Lázaro, ¿no? Pero llega y aparece Marta. Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y entonces Jesús le dice a Marta, le dice, tu hermano no resucitará. Ah, sí, en el día final. No, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto, Marta? Responde con el Evangelio, ¿no? Pero me parece muy curioso que Jesús sigue caminando y más tarde se encuentra con María. Y María le dice exactamente lo mismo que Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Es tremendo. Jesús pide que le lleven a verlo y llora. Jesús lloró, ese mítico versículo tan chungo de aprender, ¿no? ¿Por qué a una le responde con una presentación, con buenas noticias del Evangelio, y a otra le responde llorando? Quizá porque Jesús simplemente le entraron ganas de llorar al ver la situación, pero estoy seguro de que María en ese momento lo que necesitaba no era una respuesta como la que Jesús le dio a Marta. Quizá María necesitaba que alguien llorase con ella, y ya de paso que alguien trajese a su hermano a la vida. Y eso es lo que Jesús hace también, ¿no? El joven rico, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? ¿Os habéis parado a pensar en esa respuesta de Jesús? El hombre le estaba preguntando qué he de hacer para heredar la vida eterna. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Es la pregunta del millón, es la pregunta, vamos, la pregunta que Jesús había venido a responder. Jesús podía haberle dicho muchísimas cosas. Y lo que dice es, ¿por qué me llamas bueno? Esa es la primera respuesta de Jesús. ¿Por qué Jesús le responde así? Y aún por encima Jesús sigue. Conoce las Escrituras, ¿verdad? No hurtes, no mates, no des falso testimonio. Y uno piensa, Jesús, tío, pero ¿y la gracia? ¿Y el Evangelio? ¿Qué está pasando? ¿Por qué le hablas de la ley y por qué te metes en...? Claro, resulta que tienes una persona que se cree que es buena. Tienes una persona que se cree que ha cumplido. Tienes una persona que toda su vida ha estado esforzándose por ganar, por heredar, conseguir la vida eterna. Y ese es el punto débil de esa persona, porque quien quiere salvarse a sí mismo va mal. Esa persona había confiado en otro Dios, podríamos leerlo así. Esa persona tenía una cosa que estaba por delante de Jesús, y eso le iba a impedir seguirlo. Y entonces creo que si piensas eso, tiene sentido cómo Jesús te responde. ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, y es Dios. Postdata, si crees que eres bueno y crees que puedes salvarte a ti mismo, lo siento, pero no funciona así la cosa. ¿Os dais cuenta? Esa respuesta que parece tan indirecta de Jesús no sirve muy bien para responder la pregunta, pero sí es la respuesta clave para responder a la persona. Jesús buscaba las suposiciones que había detrás de la pregunta, y eso es algo que nosotros también podemos aprender, y os recomiendo que lo apliquéis. Si alguien viene preguntándote cómo puede Dios permitir el sufrimiento, nunca pienses que te está preguntando ¿cómo explicas la compatibilidad lógica entre la existencia de un creador omnipotente, bondadoso y omnisciente y la presencia del mal en el mundo? Pueden estar preguntándote eso, pero yo tiendo a imaginarme siempre que detrás de esa pregunta puede haber ¿cómo pudo Dios llevarse a mi padre? ¿Cómo pudo Dios permitir esto que me ha pasado? Y si tenemos eso en mente, vamos a responder de forma diferente. ¿Por qué Dios odia a los homosexuales? Respuesta correcta. Dios no odia a los homosexuales, evidentemente. Está en la Biblia. Así que la pregunta está mal formulada. No me vas a hacer caer en tu trampa. ¿Qué hay detrás de esa pregunta? Yo lo siento, pero no puedo responder a esa pregunta sin empezar pidiendo perdón. Porque seguramente detrás de una pregunta como esa hay una persona
que a lo mejor ella o a lo mejor una persona a la que quiere ha sufrido discriminación, desprecio de personas cristianas o cristianas, pero probablemente cristianas sin comillas también, que a lo mejor lo han visto como alguien, no lo sé, que a lo mejor lo han tratado como si fuese alguien inferior, o que a lo mejor en lugar de darle la respuesta del evangelio, han pensado que cualquier otra persona es pecadora y necesita el evangelio, pero esta persona no, esta persona necesita quitarse ese pecado de encima y luego ya podremos hablarle del evangelio, ¿no? O algo así, ¿no? Y a veces los cristianos en lugar de, no hemos dado las respuestas correctas a esto, no hemos mostrado la actitud de Jesús y por lo tanto la mejor forma de empezar a responder algunas preguntas es empezar pidiendo perdón, porque no se trata de responder a la pregunta, se trata de responder a la persona que hay detrás de la pregunta. La cuarta actitud que veo en Jesús a la hora de responder, a lo mejor nunca sé si es obvio o no cada cosa, ¿no? Pero Jesús responde con lógica. Jesús responde dando razones. Y a veces creo que no valoramos esto lo suficiente. Flaco favor le hacemos al Evangelio cuando lo presentamos... Al Evangelio no. Flaco favor le hacemos a las personas cuando presentamos el Evangelio como algo irracional. A veces se oyen cosas así, ¿no? Como el Evangelio, como la Biblia dice que el Evangelio es locura para los que se pierden, entonces, pues, ¿qué más da que lo que yo diga suene a locura? Puedo decir todas las locuras que quiera porque al final estoy hablando de algo espiritual y por lo tanto irracional. He oído personas defender ese tipo de cosas. Creo, podéis llevarme la contraria después, pero creo que esa no es ni la actitud que vemos en la Biblia entera, ni la actitud que vemos en Jesús. Primero porque ese versículo creo que se saca muchas veces de contexto. El Evangelio es locura para los que se pierden. Para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, cuando no has entendido el Evangelio, cuando realmente no lo conoces, cuando realmente no has llegado a ver a Jesús tal y como es, entonces puede sonarte a locura. Pero cuando lo conoces de verdad, entonces te das cuenta de la sabiduría que hay en el Evangelio y del poder que hay también. Y eso hay que señalarlo también. Eso creo que el propio Pablo, que fue quien escribió este versículo, lo dejó bastante claro simplemente con su actitud. Pablo llegaba a un sitio y si leéis en el libro de los Hechos veis que presentaba razones. Cuando, en Hechos 17 veis unas cuantas historias, ¿no? Llegan a Tesalónica y está por 3 días de reposo, y cito literalmente, discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, diciendo, este Jesús al que yo os anuncio es el Cristo. Pablo viene y da razones, ¿vale? Vosotros sois judíos, creéis en estas escrituras, bien, pues fijaos en todo lo que dice ahí y os voy a demostrar que Jesús cumple totalmente con lo que dice ahí. ¿Eso es irracional? No. Jesús da sentido, da respuesta, es la consecuencia lógica de todo eso que habéis estado creyendo toda vuestra vida. Y Pablo sigue y luego llega también a Berea y más de lo mismo. Y fíjate, el texto dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra con toda solicitud, paréntesis. Ah, claro, o sea que simplemente lo creyeron con fe ciega y ya está. No. La recibieron con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y por eso muchos de ellos creyeron. No creyeron a pesar de que buscaron razones, no, creyeron precisamente porque se aseguraron de si lo que decía Pablo era realmente así o si no. Es decir, Pablo, no nos la vas a colar. Vamos a examinar esto y vamos a ver si lo que dices es verdad, si lo que dices tiene sentido, si lo que dices se corresponde con lo que nosotros sabemos. Y por eso el autor dice que ellos fueron más nobles aún que los de Tesalónica. Esto es algo que es una constante. En 1 Tesalonicenses 5:21 Pablo habla de examinarlo todo cuidadosamente, dice las Américas, y retener lo bueno. Ahí este versículo no nos vamos a parar porque sería muy largo, pero habla de lo que en términos clásicos llamamos discernimiento, lo que a mí me gusta llamar pensamiento crítico, en el buen sentido, ¿no? Que no te la cuele, ¿no? Esa desconfianza sana. Pero bueno, eso es la Biblia en general. Si estamos hablando de Jesús creo que era el maestro de dar las buenas razones, ¿no? Antes hablábamos de eso. ¿Cómo puede...? Este expulsa demonios por Satanás, por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Respuesta inicial de Jesús. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y les intenta hacer ver la lógica que tiene. A lo mejor podría parecer muy obvio. Supongo que para ellos no lo era, ¿no? Es como que se está saboteando a sí mismo Satanás. O sea, es una estrategia genial, ¿verdad? Me saboteo mis propios planes y entonces eso va a salir bien. Ha llegado su fin si hace eso. Pero puede que el reino de Dios haya llegado a vosotros, ¿no? Jesús
a veces hace preguntas como ¿quién de vosotros me demuestra que tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? ¿No podéis mostrarme esto? O cuando Jesús dice, si he hablado mal, dime en qué he hablado mal. Si no, ¿por qué me pegas? La gente se quedaba sin respuesta. Muchas veces todos esos, es que no habéis leído esto. Jesús estaba citando textos que ellos ya conocían. Y estaba haciéndoles ver qué es lo que estaba diciendo el texto. Detrás de cada uno de esos es como, pensad con lógica. Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Es uno de esos, no habéis leído, ¿no? Perdón, solo 2 ejemplos más. ¿A quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo en el día de reposo y no lo saca inmediatamente? Tenéis aquí a alguien que lo está pasando mal y no estáis dispuestos a sacarlos del pozo en el que está metido. Y si te cae tu burro, sí. ¿Qué sentido tiene eso, no? O cuando cuenta, ¿quién es mi prójimo? Te voy a responder, te cuento una historia. ¿Cuál de los 3 crees tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de salteadores? Y la propia persona que lo escucha lo tiene claro. Es este. Bien, pues ya sabes lo que hay que hacer, ¿verdad? Ve y haz tú lo mismo, ¿no? En las respuestas de Jesús hay una lógica que es aplastante, que es tremenda, ¿no? Y os animo a que hagáis lo mismo. Presentad razones de la esperanza. Todo el mensaje de Jesús en su plenitud es un mensaje que es muy razonable, que es muy lógico, que tiene mucho sentido. Y podríamos poner muchos más ejemplos, ¿no? Me llama la atención, además, de que Jesús tampoco se obsesiona con dar siempre todas las respuestas, porque es capaz de detectar cuál es la lógica a veces que hay por detrás y que falla, ¿verdad? ¿Pagaremos o no pagaremos impuestos al César? Y entonces Jesús, respuesta lógica y que además rompe la lógica que tenía la pregunta, ¿verdad? Pero bueno, dije que no iba a poner más ejemplos. Así que quinta actitud que vemos en Jesús a la hora de responder preguntas, tiene algo que ver con esto, es que Jesús hacía también buenas preguntas. Hace buenas preguntas. A lo largo de los discursos de Jesús creo que hay tantas preguntas. La mayoría de las veces, aunque venga alguien a hablar con Jesús, y normalmente no llegaba Jesús, bueno, eso es otra historia. Jesús estaba siempre haciendo preguntas. Preguntas que precisamente a veces no servían para responder a la pregunta del otro, pero sí servían para responder a la persona. Porque la persona necesitaba replantearse cosas. Y hace miles de preguntas súper diferentes unas de otras. A veces hace preguntas aparentemente para crear hype, ¿no? Pensad en cuando esta persona, alguien que lleva 38 años enfermo, y Jesús llega y le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Como es una pregunta, como no, si te parece, no, pero te das cuenta de lo que está generando ahí cuando Jesús hace eso. Podríamos alargarnos con cada una. Cuando Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Os dais cuenta? Es que son preguntas geniales. Si te metes en el papel, en la piel de la persona que está escuchando esa pregunta, ¿no? Jesús está a punto de hacer un milagro, está a punto de compartir 5 cachos de pan entre 5.000 personas, pero antes pregunta, oye, ¿dónde compramos pan para que esta gente coma? Es una pregunta genial. Que, por cierto, está parafraseando lo que Dios... bueno, historias de Moisés en el desierto. A veces Jesús hace preguntas que ayudan a romper las ideas preconcebidas, como la de ¿por qué me llamas bueno? A veces Jesús hace preguntas que ayudan a ver cuál es la verdadera intención de las personas, ¿no? Por ejemplo, cuando les pregunta a los fariseos, venga, os voy a responder, os hago una pregunta y si me respondéis a mí, yo os respondo a la vuestra. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? ¿No? Y con esa pregunta Jesús ya hace ver cuál es la verdadera intención de las personas. Y además Jesús les demuestra a ellos que sabe de qué van, porque ellos le dicen, no sabemos. Y él les dice, pues ya tampoco yo os lo digo, porque sé que no queréis responder, ¿no? A veces Jesús hace preguntas como parte de la argumentación, ¿no? Como ese ejemplo de ¿a quién de vosotros si se le cae un buey, a un hijo o un buey a un pozo, no lo saca inmediatamente? O en otra escena, ¿no? ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si le pide un pescado, le dará una serpiente. O cuando dice ¿quién de vosotros me demuestra que tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis, no? A veces Jesús hace preguntas para hacer pensar más. A veces lo hace como conclusión final. Te doy aquí algo y acabo diciendo de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde, ¿no? Ahí lo dejo. O cuando acaba de lavar los pies a los discípulos
y se sienta de nuevo a la mesa y les dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Son preguntas geniales. A veces yo creo que algunas preguntas de Jesús tuvieron que quedarse grabadísimas en la mente de las personas que había a su alrededor. Imaginaos, después de calmar la tormenta, estamos a punto de morir y a Jesús no le importa, Jesús está dormido, una chica de agua para afuera, Jesús, levántate, y de repente Jesús dice, silencio, y todo se queda en silencio, cálmate, y el mar se calma. Y entonces Jesús les dice, ¿por qué estáis asustados? ¿Es que no tenéis fe? Estoy seguro de que ninguno de los que había en la barca jamás olvidaron ese momento. La voz de Jesús diciendo eso. Fue la gran conclusión de aquella escena, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? No hacéis lo que yo os digo, en fin. Hay muchísimas razones, seguro, por las que Jesús podía hacer las preguntas, pero bueno, me parece una buena actitud, porque hacer preguntas ayuda a cambiar nuestro enfoque, a intentar ver cómo ve el mundo la otra persona, a que la persona se replantee lo que está pensando y a nosotros también descubrir realmente qué es lo que está pensando. Muestran también el interés que tenemos por entender y conocer a la otra persona. Hacer preguntas crea un ambiente neutral muchas veces, ¿no? Yo os haré otra pregunta y si me respondéis, y ahí, bueno, en fin, es interesante. A veces hay preguntas cuya respuesta, la mejor respuesta en realidad es responder con otra pregunta, porque dar la respuesta correcta a una pregunta incorrecta a veces nos puede meter en un error. Podría dar muchos ejemplos de Andy aquí, ¿no? Pero yo, por ejemplo, recuerdo algún momento en el que alguna persona, preguntándome sobre Jesús, había leído el Evangelio de Juan, ¿no? Y bueno, en medio del rollo, él acababa de leerlo y me dijo que estaba de acuerdo con todo lo que decía el Evangelio. Y yo fue como, genial. ¿Estás de acuerdo? No os he contado esto la vez anterior, ¿no? Yo ya pensaba, bueno, si está de acuerdo con todo lo que dice el Evangelio de Juan, entonces ya fantástico, nada más que decir, o sea, genial. Pero entonces, ¿tú crees que Jesús... Recuerdo que le pregunté sobre la resurrección, que murió y que resucitó después. Ah, sí, perfectamente. Digo, vaya, y eso, no sé, ¿qué te hace sentir eso, no? Y él me dice, me parece genial, creo que yo también podría hacerlo y me parece tremenda la potencialidad del ser humano para... ¿no? Y bueno, en este plan, ¿no? New Age y así. Y claro, fue como, wow. Menos mal que coincidió que le pregunté eso. Porque creo que si en lugar de preguntarle, ¿pero qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? Simplemente le hubiera dicho, pues si estás de acuerdo con todo lo que dices, entonces entrégale tu vida a Jesús o entonces cree en Jesús, seguramente él diría, sí, creo, claro, bien. Y entonces podría declararlo salvo como... Y en realidad esa persona, en fin, creo que no hace falta que desarrolle más el ejemplo, ¿no? Para hablar de lo importante que es el hacer preguntas y no solamente copiar y pegar o elaborar respuestas. Esas son un poco las 5 actitudes que veo en Jesús y simplemente os animo a que, a que cada vez que penséis en cómo responder, penséis en estas 5 actitudes. Pensad en, bueno, primero vivir esa vida que hace que otras personas le pregunten. En segundo lugar, piensa cómo el Evangelio es la respuesta, cómo desde el Evangelio está la respuesta a todas las grandes preguntas del ser humano y responde con el Evangelio. Tercero, responde a la persona y no solamente a la pregunta, porque detrás de cada pregunta hay una persona y eso es más importante. En cuarto lugar, responde con lógica, no renuncies a la lógica, da razones de tu esperanza, las hay, de verdad las hay. Si no lo crees, te animo a que lo investigues. Y en quinto lugar, no te obsesiones con solamente responder tú, sino pregunta también a la otra persona e intenta hacer buenas preguntas, ¿vale? Esto es un poco como yo lo veo. Tiempo de preguntas, intervenciones, críticas, podéis decir lo que penséis sobre esto, podéis no estar de acuerdo, llevarme la contraria si queréis. Y después de este tiempo de preguntas vamos a tener el momento de alguna respuesta / charla de ejemplo, ¿vale?